Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión. En la de hoy nos vamos a adentrar en horrores indecibles, los horrores que nos proponen a través de Aurora Dorada Ediciones. Y es que han publicado 2 volúmenes estupendos, un ensayo que es digno de admiración. Se trata de la historia de la ficción sobrenatural de S.T. Joshi. Y como cada vez que Aurora Dorada publica nuevas criaturas, llega hasta el micrófono de la cripta pues nuestro amigo Carlos M. Pla para presentarnos a las criaturas. Muy buenas noches, Carlos, bienvenido. Buenas noches, Patricia, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una vez más, ¿no? Ya somos viejos amigos, ¿eh? Y tanto, y tanto. Yo creo que tú eres de los más veteranos de este programa. Fíjate los años ya que llevaremos charlando acerca, bueno, pues de todas tus inquietudes, también de tus trabajos como escritor y, por supuesto, de tu gran labor como editor a través de Aurora Dorada. Así que fenomenal. Y lo primero, enhorabuena por esta doble criatura. Muchas gracias, Patricia. La verdad es que costó bastante de parir la criatura, no te voy a engañar, es un monstruo de más de 1000 páginas, como acostumbran, ¿no?, los trabajos de este autor, pero la verdad que, vamos, una satisfacción increíble, ¿no?, de poder sacar adelante este tipo de proyecto que me parecía muy necesario, ¿no?, de tener un libro así en español. Uh-huh. Hay que recordar que ya también sacasteis un doble volumen impresionante sobre Lovecraft a cargo de S.T. Joshi, que también menudo trabajazo, y que del cual ya hablamos aquí. Y ahora llega este Horrores Indecibles, estos 2 volúmenes, historia de la ficción sobrenatural. Pero si te parece bien, y para todos aquellos que estén un poco fuera de contexto, te invito a que nos hagas una breve presentación de este autor, S.T. Joshi. Claro, por supuesto. S.T. Joshi, algunos le llaman el Papa de Lovecraft, ¿no? Un poco el pontífice, ¿no? El sagrado pontífice del autor de Providence, ¿no? Porque realmente es un estudioso absoluto, ¿no? Algunos le consideran, bueno, es algo unánime, yo creo, que es la mayor autoridad, ¿no?, en Lovecraft y en los estudios un poco los estudios, podemos decir, académicos, ¿no?, de ficción extraña y sobre todo de Lovecraft. Es un autor incansable, tuvimos la suerte de conocerle los dos, me parece, en aquella cita de Sui Generis Madrid. Sí, así es. Cuando le trajimos a España y dimos una charla sobre Yo soy Providence, precisamente, creo que ahí tú también me conociste. Uh-huh. Tuvo el atrevimiento, ¿no?, de coger un avión y plantarse en España, que fue una cosa, un hito único, ¿no? Y bueno, también me considero también un buen amigo porque llevo ya varios años trabajando muy estrechamente con él. Y la verdad es que yo le admiro por la capacidad, ¿no?, que tiene de analizar un campo que hasta hace unas décadas estaba totalmente vacío, ¿no?, o estaba totalmente ninguneado, desocupado. Es una persona que tiene una gran ética de trabajo, es decir, él se levanta por la mañana y lo tiene todo cronometrado, ¿no?, y esquematizado. Es un trabajador incansable y eso ha hecho que haya publicado, editado y antologías, un montón de referencias, ¿no? Él tiene sobre todo 2 campos de acción muy claros, que son, uno es la ficción extraña, lo sobrenatural, tanto Lovecraft como luego también otros autores, ¿no?, como los Beers, Mencken también, y luego tiene un lado más, es curioso porque es un recalcitrante ateo, ¿no? Y ha hecho muchos estudios sobre el tema del ateísmo también, ¿no?, que en realidad no tiene tanto que ver, pero realmente se destaca por esos 2 campos. Pero sí que es verdad que es muy conocido por el tema de Lovecraft, ¿no?, y de la ficción extraña. Con Yo soy Providence, marcó un antes y un después, ¿no?, porque al final nunca hemos tenido una biografía tan completa, tan hiperdocumentada
La verdad es que fue una pasada, ¿no? Editar ese libro, Una Aurora Dorada, y ahora hemos hecho lo propio. Bueno, hace ya unos meses, casi, bueno, sí, unos 6-7 meses que publicamos estos Horrores Indecibles, que me parece un libro fundamental, ¿no? Ujú. Además, es una obra que yo creo, bueno, yo estoy metida de lleno en su lectura, que lleva tiempo, porque decimos, y lo has apuntado tú antes, unas 1000 páginas entre los 2 volúmenes, y es que se puede tratar de una obra de consulta tanto para iniciados como para los que no, para gente lego que tenga curiosidad pues por conocer la historia de la ficción sobrenatural desde la perspectiva de Yoshi, y entonces yo creo que me va a llevar un tiempo empaparme de todo ello. Y creo, a ver, esto es una opinión personal, son de esas obras que vas consultando, que lees a un autor o una obra y dices, voy a echar un vistazo a Horrores Indecibles, a ver lo que nos comenta Yoshi acerca de este título o de este autor. Te invita a curiosear, a interesarte un poco más, y también es atrayente el análisis que hace acerca de las obras. Como decía, son 2 volúmenes, el primero desde Gilgamesh hasta finales del siglo XIX. ¡Wow! Menudo recorrido. Y ya el volumen 2... No es poca cosa. Ya te digo, el volumen 2, bueno, pues son los siglos XX y lo que llevamos del XXI. El segundo volumen se lo dedica a este breve, digamos, periodo de tiempo. Así que imaginad la profusión, la extensión de este trabajo, la profundidad con la que analiza pues este género de los últimos tiempos. Pero en el primero, la verdad es que es muy interesante porque nos lleva pues hasta épocas pasadas y nos habla del enfoque de este tipo de géneros. Y yo creo que va a sorprender a muchos, Carlos, al menos por lo que yo llevo leído, porque en ocasiones va a desmitificar ciertas obras o ciertos autores. Sí, esto es lo que más lo que más ha generado polémica, no solo de este libro, sino en general de un poco el trabajo de Yoshi, ¿no? Yoshi claro, es un autor que realmente no se muerde la lengua, ¿no? Podríamos decir, es un autor que dice lo que piensa en todo momento y claro, lo que de alguna manera sus críticos le echan en cara, que para mí, ya te digo, es una crítica que puede ser aceptable, pero no la comparto en el sentido de que a Yoshi se le critica, y esto ha pasado con este libro, ¿no? Ha generado una gran polvareda, ¿no? Un revuelo de polémica en Internet, porque, claro, muchos lectores lo leen y dicen, joder, es que este tío está hablando mal de los góticos, está hablando mal de Stephen King, está hablando mal de tal. Pero claro, yo lo que digo es, sí, tú puedes señalar esto, ¿no? Quizás como una falta para ti, pero es que realmente yo creo que lo que hace grande a Yoshi no es que opine sobre un autor, sino la gran vastedad de erudición que despliegan este tipo de libros. Es decir, tú puedes estar de acuerdo, ¿no?, en que Yoshi, los góticos, por ejemplo, Anne Radcliffe, Udolfo, el monje de Lewis, tú puedes decir, vale, Yoshi te dice que esto para él no es buena literatura, ¿no? Y habla de una manera que quizás pueda ser un poco a la ligera, pero te está dando esos referentes, es decir, te está citando todas las obras de esos autores, te las está dando a conocer, y de alguna manera a mí esa es la grandeza del libro. O sea, ya más que las opiniones de su autor, lo que para mí tiene grandeza es que te da a conocer un montón de referencias que es muy difícil que las conozcas, porque es lo que decimos, es un autor que va al tuétano, o sea, es un erudito. Entonces, para mí eso es lo que sobresale de luego los juicios de valor que puede tener, que esto es como todo, en un momento sienta cátedra y dice que su perspectiva es la única que vale y tal. De hecho, también comenta una cosa que también se le achaca al libro, ¿no? Que se dice, vale, es que el libro no trata la literatura francesa o italiana o tal, pero él lo deja claro desde el principio, que esto es un estudio sobre literatura anglófona, ¿no? Podríamos decir. Entonces, claro, eso hay que tenerlo claro, y no nos olvidemos que al final los grandes titanes del terror, bueno, pues en su gran mayoría hablaban inglés, ¿no? Tenemos el caso de Poe, tenemos el caso de Lovecraft, tenemos el caso de Aschen, ¿no?, por ejemplo, que son todos autores, incluso la novela gótica. Luego, por supuesto, hay grandes exponentes
como por ejemplo William Maupassant, Charles Nodier, por supuesto, la escuela francesa, españoles también hay, Gustavo Adolfo Bécquer. Claro, todo esto al final Joshi no lo trata, pero porque, como bien digo, se acota muy bien a lo que ha salido sobre todo de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? Sobre todo. Entonces, al final, pero que a mí me gusta esto, ¿sabes? Me gusta que al final se generen este tipo de polémicas, porque eso significa que a los lectores les interesa lo que están leyendo. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sus intenciones, esto que tú estás matizando ahora, las deja claras al inicio del libro, del libro, sí, del volumen 1, y luego, bueno, pues que tenga su propia opinión, faltaría más, acerca de autores que están súper consagrados y que muchos los tienen en un altar. Bueno, pues aquí nadie es sacrosanto, es decir, las críticas se pueden hacer en cualquier dirección y obviamente esto es una obra de él. Y en ella expone pues su opinión, como no puede ser de otra manera, y además también lo has comentado tú, perdón, con conocimiento de causa. No es que sea algo baladí, que él diga, no, es que los misterios de Udolfo, vamos a decirlo así llanamente, es una obra que es una mierda. Vamos a ser transgresores. No, él expone por qué lo cree y ya está, y ahí está. Es su libro, es su obra, él escribe lo que cree en base a sus estudios, a sus conocimientos y te expone los argumentos. Ya está. Yo entiendo que puede haber cierta polémica. Bueno, hoy pues mira lo que dice Joshi sobre esto o aquello, pero ya está. No dejan de ser obras literarias y ya está, no pasa nada. Obviamente, si a ti te gusta X autor o X obra, sigue leyéndolo, por supuestísimo, faltaría más, que de eso se trata, de tener disponibles todas esas obras y que cada cual sea libre también a sí mismo de escoger y leer y opinar lo que le dé la gana, ¿no? Pero bueno, está bien que surjan también estas chispas, ¿no, Carlos? Porque a veces, pues en estos ámbitos quizá nos ponemos muy academicistas o muy solemnes y bueno, pues eso, las chispitas de vez en cuando yo creo que están muy bien. Fíjate que él es un tipo encantador, porque yo le traté mucho cuando vino a Madrid, ¿no? Yo le hice un poco de Cicerone, ¿no? No le enseñé todo Madrid, ni muchísimo menos, porque él iba con su mujer, ¿no? Y también hicieron algo de turismo y tal. Pero sí que, bueno, les llevo un día a comer, estuve con ellos, le paseamos, charlamos un montón, y es un tipo, la verdad, encantador. O sea, es un tipo súper cercano, tanto él como su mujer, Mary. Y pasamos, la verdad, un par de días muy, muy buenos, y es una gozada, ¿no? Yo como un gran admirador de la ficción extraña, pues siempre tenerle ahí contigo y yo que sé, estar comiendo con él o tomando un café o paseando y hablar de tantos temas, ¿no? Que tienes un poco en la guantera, ¿no? De por qué tal, o por qué este autor, o por qué este otro. Y ya te digo, es un placer. Y realmente se desarrolló, aparte de una relación profesional, pues lo que te digo, ¿no? Una amistad que en la distancia pues había quedado. Él me dijo, cuando quieras vente a Seattle, ¿no? Porque él es de allí, ¿no? Uh-huh. Claro. No sé si va a ser tan posible, ¿no? Lo de ir a verle allá, pero porque de hecho no he tenido la suerte de visitar todavía Estados Unidos. Pese a que me encantaría, por ejemplo, ir a Providence, ¿no? A presentarle mis respetos a la tumba de Lovecraft, cosa que yo sí que he hecho varias veces. Pero realmente un tipo súper cercano y que no tiene mucho que ver. O sea, quiero decir, al final él, cuando escribe Horrores Indecibles o otros libros, él al final adopta cierto tipo de rol, ¿no? Y luego, claro, a veces las personas, el autor es una cosa y la persona es otra, ¿no? Uh-huh. Pues os invitamos, queridos, a que os adentréis en las páginas de este doble volumen, Horrores Indecibles, Historia de la Ficción Sobrenatural. Vamos a hacer un ligero repaso. Vamos a dar, sobre todo tú, Carlos, danos algunas pinceladas para los que nos están escuchando. Vamos a ponerle los colmillos bien largos porque tiene mucho jugo. Esta obra es para deleitarse, con tiempo, para... Yo es que, bueno, ya he empezado, ya te digo, no llevo mucho, pero ya tengo aquí mis marquitas, mis marcapáginas, sí, subrayo los libros de consulta a lápiz, pero los subrayo, hago mis anotaciones y yo ya he estado sacando apuntes, cosas interesantes que me han llevado también a reflexionar y a ver un poco pues estos géneros desde la perspectiva de Joshi y bueno, pues
comprobar si yo también lo veo así. Y eso también es interesante, que te lleva a reflexionar y además a adquirir conocimiento. A mí me gusta mucho el inicio de este primer volumen cuando nos lleva pues a la literatura griega, latina, cómo analiza estos géneros que, claro, que en aquellas épocas no tenían esos conceptos, no tenían los conceptos que tenemos nosotros ahora del terror, del horror, pero es un viaje en el tiempo alucinante. Me encanta porque comenzamos eso con los griegos y luego nos lleva por la Edad Media, los isabelinos y hasta el siglo XVIII. Para ti, una pregunta, Carlos, ¿has sido tú el traductor de estas obras? ¿De estos dos volúmenes? Sí, traduje los 2 volúmenes, me llevó creo que, no sé si fueron un año y medio o una cosa así, porque es una barbaridad. Y la verdad que fue una gozada, porque claro, al final a mí que me encanta, como te digo, tanto el trabajo de Yoshi como la literatura de género, fue un disfrute. Empiezas obviamente desde el principio, ¿no? O sea, traduces primero, pues, vas traduciendo pues como está en el orden cronológico, ¿no? del autor, y ir pasando por todas estas fases, ¿no? De lo que tú dices, desde la antigüedad hasta lo gótico, lo que dices, lo isabelino, Edgar Allan Poe. La verdad es que es una auténtica gozada si disfrutas de este tipo de literatura, porque a mí lo que me encanta, fíjate que en base un poco al objetivo que yo tenía, uno de los objetivos que tenía con la colaboradora, es ofrecer estudios, ensayos, ¿no? Estudios sobre no tanto que también obras de género, que también, pero también estudios, ¿no? Que era lo que yo sentía, que había una gran ausencia en el mercado literario español de estudios sobre literatura de género, ¿no? Profundizar. Yo siempre, claro, yo leía obras muy buenas de pues lo que hablamos, no Poe, pero decía, vale, pero yo quiero seguir profundizando en estos autores y en estas obras. Yo quiero seguir profundizando en los relatos, en las novelas, en la vida del autor, y esto era lo que a mí más me faltaba. Por eso en la editorial publicamos libros como Vivo, que es la biografía de Gustav Meyrink, con La libertad de lo fantástico, de que son los ensayos de Stone Smith, Horrores indecibles. Para mí todos estos libros lo que hacen es llevarte más allá, ¿no? De la propia obra y decir, vale, ya esta obra me encanta, pero tengo más ganas, ¿no? de seguir profundizando. Y esto para mí es lo que hace Yoshi a la perfección en ese sentido. Yo me imagino que tú como traductor, y con todo ese tiempo que te ha llevado, ¿no? De alguna manera hayas tenido, mientras has ido traduciendo, leyendo estos 2 volúmenes, pues hayas tenido también cierto, ¿cómo decirlo?, debate a la hora de ir traduciendo. Es decir, tú leías sus opiniones y tú, claro, ibas sacando también las tuyas. A mí al menos es lo que me ha pasado como lectora. Me explico. Al comienzo, cuando habla sobre distinguir el terror, ¿no? Que analiza o denomina el terror sobrenatural que se halla dentro de la ficción imaginativa y que en ello pues incluye la ciencia ficción, la fantasía, el terror sobrenatural, es esa sensación, me quedó a mí, que él consigo mismo también tenía ese debate y explicaba un poco luego sus conclusiones. Me da la sensación de que esas conclusiones pues llegan después de no solo escribir, no solo investigar, sino reflexionar mucho acerca de estos conceptos que a veces, como él también apunta en sus páginas, se entremezclan, ¿no? El horror sobrenatural, la ciencia ficción, el crimen, el suspense, la fantasía, que son géneros que se solapan, como él dice, y a veces hacemos un totum revolutum con todo ello. Pero él, al mismo tiempo, nos lleva a esquematizar un poco y a separar, abrimos la hebra y vamos separando los hilillos, ¿no? Cada uno por un lado. Y nos adentra en cada uno de estos apartados para luego volver otra vez a juntar, a trenzar esa cuerda. Y esa me ha parecido una perspectiva interesante. Sí, él de hecho habla de Todorov, ¿no? Que fue uno de los primeros sistematizadores de la literatura de género. A esto le dedica unas buenas páginas, la verdad, al principio del volumen 1. Yo personalmente sinceramente no me caliento tanto la cabeza en ese tema, es decir, no es una cosa, las etiquetas es una cosa que no va tanto conmigo, pero entiendo que sí que dentro de un marco teórico pues hay que hacerlo, ¿no? Porque no puedes tampoco, o sea, como lector al final yo me dejo llevar por lo que me genera la obra, ¿no? En su conjunto, y no intento etiquetarla si es terror, es horror, es ficción extraña. Bueno, él al final por eso coge un gran paraguas que es la palabra sobrenatural, ¿no? Que de alguna manera que es lo que el título del propio libro, ¿no? Una historia de la ficción sobrenatural. Y al final para mí es un poco eso, ¿no? Un universal como para nosotros que abarca un poco
todo lo que tiene ese punto un poco propiamente, bueno, supernatural, ¿no? Que es lo que se dice en inglés, que es lo que de alguna manera transgrede un poco las leyes de la física y de un poco, que es curioso porque él es bastante curioso que siendo tan escéptico y tan ateo luego se haya dedicado tan en cuerpo y alma a este tipo de literatura, ¿no? Que todo el rato tiene como fijación precisamente a esas alteraciones, ¿no? De la realidad y demás. Pero ya te digo, sí que bajo mi punto de vista no le presto demasiada atención a una sistematización extrema de esos temas. Sí que es verdad que hay que diferenciar siempre entre lo que siempre se llama, ¿no? Entre fantasía, ciencia ficción y terror, pero al final, hoy en día, si tú te fijas, los géneros están muy mezclados, sobre todo Sí. con los autores actuales, ¿no? Y es difícil a veces, hay, pues eso, ¿no? Luego también está el tema del realismo, porque hay muchas veces que el terror se infiltra de alguna manera, ¿no? en el realismo y viceversa, y el realismo se infiltra en el terror. Entonces, al final, y yo propiamente como autor también juego mucho con este tipo de parámetros y intento, ya te digo, no acotarme, ¿no? De alguna manera. Pero sí que creo que era obligatorio hacer ese tipo de distinciones en ese tipo de libros. Por eso decía yo al principio que son estos 2 volúmenes unas obras para disfrutarlas lentamente, para reflexionar. Es decir, no es como una novela, que incluso te la puedes leer de una sentada porque te atrapa la historia. Son libros que hay que saborearlos despacio. Cuando surge una duda, una reflexión, puedes acudir a ellos. Al menos esa es mi perspectiva. Obviamente cada cual pues que los utilice, que los lea, que los manosee, que los consulte, que los subraye como le dé la gana. Y haciendo referencia a esto que tú comentabas, ¿no? De ese aspecto ateo de Yoshi, sí que reflexiona sobre el horror sobrenatural y para él apunta que es un modo de escritura claramente metafísico. Lo tengo aquí copiado, palabras textuales, porque permite a los escritores enfrentarse directamente a la propia naturaleza de la entidad. Bueno, todo esto viene después de una reflexión, obviamente, sobre este género y esas entidades que pueblan estos textos fantásticos, ¿no? Sí, es una manera también, yo creo, que tenemos. A veces a mí, supongo que a ti también te haya pasado, ¿no? Pero a veces a mí me preguntan que por qué me gusta tanto el terror, o si una película... A veces así charlando con amigos en debates, si una película, vamos a llevarlo un poquillo al cine, puede hablar de temas rutinarios, diarios, y si realmente el género del terror puede servir para canalizarlos. Y yo digo que absolutamente sí, porque el terror no es solo un señor con una motosierra dando mandobles a diestro y siniestro, ¿no? Que el género del terror, de lo sobrenatural, puede ayudar a canalizar o a contar historias que son muy reales y que son miedos que son también muy reales en el ser humano. Sí, sí, sin duda. El cine ha demostrado esto con diferentes perspectivas y muchos tipos, ¿no? Al final de cine sobrenatural o de cine de terror, pues eso, desde el slasher hasta el terror psicológico, hacia algo más, podríamos decir, abstracto. Hay cientos sobre todo en los tiempos recientes, ¿no? Que tienes, bueno, el terror elevado, ¿no? También, como las cosas que hace, pues por ejemplo, Eggers, ¿no? O Ari Aster, o sea, al final el terror no deja de evolucionar. Sí que es verdad que a mí lo que más me interesa del terror, como tú bien sabrás, es eso, más que el terror, porque a mí el terror como tal, el terror de lo cotidiano no me suele interesar mucho, pero me interesa más cómo el horror o la literatura sobrenatural tiende ese puente tan poderoso con un poco el ocultismo, ¿no? Que es lo que a mí más me interesa, como Lovecraft, como Marshall, como Edgar Poe, todos estos autores de alguna manera, unos eran más ateos, otros menos, pero todos de alguna manera estaban fascinados por un sustrato, pues eso, de la magia, del esoterismo, y eso es lo que más me interesa de la literatura sobrenatural, ¿no? Por eso este libro ha sido publicado bajo el sello, ¿no? Porque de alguna manera trata muchos de sus tropos están relacionados con elementos de ocultismo, ¿no? Como ya te digo, todos estos autores. Eso a mí me interesaba mucho porque yo precisamente entré en el ocultismo leyendo este tipo de autores, ¿no? Luego eso lo llevas de alguna manera a un terreno
si tú quieres, más real o más práctico, pero yo descubrí la magia, por ejemplo, por Lovecraft. Yo esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Que cuando yo leía Lovecraft, al ver el sustrato que había en sus relatos y en sus obras, eso me llevó a investigar sobre si, claro, si todo esto tenía algún tipo de... Bueno, ya entramos, ¿no?, en el Necronomicon y todos estos temas, pero es lo que a mí más me interesa, ¿no?, de la literatura sobrenatural, cómo conecta con ese otro lado. Uh-huh. Ese otro lado, precisamente, que a muchos seres humanos pues les aterra, ¿no? De ahí que yo decía cine y, por supuesto, la literatura, los miedos, las preguntas, los interrogantes que le surge al hombre desde el albor de los tiempos, cómo, bueno, pues pueden eso, canalizar, o cómo se puede investigar, como tú comentas, pues a través de ese otro lado, de lo sobrenatural, del ocultismo, ¿no? La curiosidad por apartar el velo y descubrir lo que hay al otro lado. Y realmente yo creo que lo sobrenatural, el terror, el ocultismo, lo oculto, puede abrirnos nuevas vías de conocimiento y de conocimiento hacia el exterior y de conocimiento también sobre uno mismo, ¿no? Vamos a continuar desgranando un poquitín, ya te digo, breves pinceladas, porque claro, si no tendríamos que estar aquí hasta el año que viene. Y la cuestión es invitar a nuestros amigos a que lean Horrores Indecibles. Hemos hablado que Josie, bueno, pues sí, nos lleva desde Grecia, la antigua Grecia, nos va acercando a siglos más próximos, la Edad Media, los isabelinos, el siglo XVIII, los góticos, donde mete un poquito de caña ahí a los misterios de Udolfo. Bien, vamos a ser un poco punkis. Pero hace un amplio análisis y un amplio recorrido. Y, por supuesto, los poetas románticos también están presentes, y aquí es donde también de alguna manera se sale un poco del mundo inglés, ¿no? Y también hace pequeñas escalas en lo alemán, en el mundo francés, en fin, va dando esas pinceladas también, saliéndose un poco del camino marcado al inicio. Y desde luego que se descubren cosas realmente interesantes, Carlos. Sí, él, como bien digo, no obvia al 100% otros tipos de literatura que no son anglófona, ¿no? Y como tú bien dices, trata el romanticismo alemán, trata autores como Passant, como Oscar Wilde, parece que también lo trata, ya te digo, algunos, no sé si a Becker lo llega a tocar, ahora mismo no recuerdo, pero sí que dedica pequeños apartados a literatura europea que no sea propiamente inglesa, ¿no? Pero él ya lo dice claramente al principio del libro, que ese no es el objetivo. Si te fijas, dedica un capítulo, un capítulo, el número 5, a Edgar Allan Poe, ¿no? Lo tengo justo delante, sí, lo tengo justo delante. Es que es lo siguiente que te iba a comentar. La relevancia que le da a este autor, que le pone como el pistoletazo de salida, el punto de inicio de algo que realmente sí que tiene mucho peso. Claro, para mí, creo que para él también, Edgar Allan Poe al final es un poco el ancla entre la literatura gótica y la literatura moderna, ¿no? Para mí es como una especie de, porque claro, al final lo que hizo Poe con ese estilo sobrenatural, pero que también viene mucho de lo psicológico, o sea, fue un gran innovador y es un titán absoluto, ¿no?, de la literatura de terror, y él sí que lo pone, así como ya te digo que a Radcliffe y demás no les pone nada bien, a Poe le pone por las nubes, ¿no? Sus relatos, pues los que todos conocemos, bueno, al final es un autor totalmente clásico. Luego sí que pasa a la época victoriana, ¿no?, intermedia y demás, que lo tengo aquí, y como bien dices, toca un poquito de lo europeo y demás, y ya sí, creo que ya directamente pasa, por ejemplo, a Bram Stoker, ¿no?, que para mí es otro autor que está, aunque ya digo que es mucho más joven que Poe, sí que Drácula, por ejemplo, para mí es una novela que parte de lo gótico, ¿no?, de alguna manera, o sea, mucho después, pero es una novela y él lo comenta, ¿no? También le dedica un buen espacio a de Drácula y hablar de la obra de Stoker, ¿no?
Ujú. Esto y mucho más en el primer volumen, también regresa a Estados Unidos, hace su análisis, y en el volumen 2, los siglos XX y XXI, bueno, pues aquí ya son autores más modernos, lógicamente. Y yo he de reconocer que aquí ando un poquillo más perdida, fíjate. Todavía no he iniciado este segundo volumen. Digo, ando más perdida en cuanto a obras y autores, porque reconozco que he leído más autores de los de antes que los más modernos, ¿no? Y bueno, a ver, sí, por supuesto. Hay referentes como Algernon Blackwood, Lord Dunsany, por supuesto William Hope Hodgson, ¿no? Que es otro de los grandes referentes, y Claro, por supuestísimo, Lovecraft. claro, al final Lovecraft es un poco la figura a la que yo se ha dedicado buena parte, ¿no? de su vida y evidentemente, bueno, bueno, le dedica el mismo espacio que a Poe, porque al final supongo que para él son los dos grandes un poco exponentes, ¿no? De este tipo de... Bueno, o sea, tiene otros titanes que son pues Massen, ¿no? Y Blackwood y demás, pero sí que es verdad que se detiene mucho en Lovecraft, porque al final es un autor, para mí Lovecraft es un autor profundamente moderno, ¿no? Sí que ya automático, para mí, bueno, sí que es verdad que sus relatos todavía están muy influidos por Dunsany, pero luego sí que toda la parte de los mitos de Cthulhu, toda la parte en donde él encuentra su madurez como autor, son relatos que no envejecen, ¿no? Que me parecen totalmente atemporales y que se pueden leer ahora en 2026 con la misma intensidad en las que se leyeron, son profundamente contemporáneos y modernos, y bueno, la influencia de Lovecraft es brutal, ¿no? O sea, en el siglo XX no ha habido un autor dentro del género de terror que se le haya acercado en cuanto a impacto en la cultura pop. Bueno, tú lo sabes demasiado bien, ¿no? Entonces, sí que es verdad que le dedica, luego es eso, ¿no? Él dedica en principio el libro lo dedica a los 4 titanes, que son Martian, Blackwood, Dunsany y M.R. James, que es un autor de relatos de fantasmas, ¿no? Podríamos decir, que también está muy bien valorado, es el famoso autor de Historias de un anticuario y demás, y ya automáticamente pasa un poco a hablar de Don Hodgson también, ¿no? Que es otro grande que su carrera se vio truncada, ¿no? Por el tema de la Primera Guerra Mundial, pero que tiene Glenn Carrick, ¿no? Y demás, que tiene o La Casa en el Confín de la Tierra, que son obras imprescindibles dentro del género, ¿no? Luego ya pasa Lovecraft, y luego ya me imagino que, claro, ya luego te metes en el tema pulp, ¿no? Sí. Porque luego también toca a Clark Aston Smith, que es un grande, y algunos autores de su círculo, pero sí que ya luego se pasa al tema pulp, y ahí sí que ya un poco se desdibuja todo, porque entra mucha gente, ¿no? Entran muchos autores diferentes que quizás no son tan conocidos, de Weird Tales, ¿no? Y demás, que quizás no son tan conocidos. Pero quizá para las nuevas generaciones sí, quiero decir. Quizá Claro. los aficionados más jóvenes al terror han entrado antes, digo yo, estos son hipótesis mías, han entrado al terror quizá por estos últimos autores y géneros que estamos comentando que por los más antiguos. Además, hay un momento en este segundo volumen en el que también hace paradita en los éxitos de taquilla, ¿no? La influencia de ciertos escritores, sobre todo, bueno, pues eso, Stephen King, que la denomina la fábrica de bestsellers, es así. Ya luego cuando leamos el apartado de King, pues veremos qué opinión le merecen las obras de este hombre. Pero desde luego que es un blockbuster, eso está claro. Casi todas sus pelis, o sea, las pelis que están basadas en sus obras o las series de televisión suelen ser sinónimo de éxito. Y no podía ser de otra manera. Si está analizando un poco la historia de la ficción sobrenatural, por supuesto también tiene que pasear por la obra de estos autores más modernos que quizá fabriquen historias, dicho así en plan ordinario, como churros, pero es que ahí están y forman parte de la cultura, en este caso de la cultura más moderna, de la cultura pop. Sí, yo no soy nada fan de los blockbusters ni de los bestsellers, pero es verdad que, bueno, Stephen King al final tiene su renombre porque, bueno, no sé, de que haya hecho libros como churros, pues tiene algunas cosas buenas, ¿no? Evidentemente, al final si has producido tantísima obra, al final tienes que tener buenas novelas, ¿no? Y buen material. Lo que pasa es que yo sí que es verdad que si entramos en Stephen King,
entramos en un terreno un poco pantanoso porque es verdad que yo sí latiza mucho aquí, precisamente por Mira que ser no, un autor demasiado... perdona, mira que no he llegado, pero me lo imaginaba, ¿eh? Pues sí, Viendo un poco la una... línea del principio del libro, me lo imaginaba. Es una gran polémica. Para mí es la mayor polémica que tiene el libro, por lo que yo también he visto en redes sociales, ¿no? En diferentes foros que se comenta, que claro, Yoshi ataca bastante encarnizadamente aquí por ser tan comercial, ¿no? Y ser tan... Pero luego sí que es verdad que salva algunas de sus obras, es decir, no lo condena todo y precisamente creo que salva las obras más realistas, entre comillas, ¿no? Las obras que se alejan más de lo que viene a ser lo sobrenatural o el terror más al uso. Pero sí que es verdad que, claro, pero critica mucho, no solo a Stephen King, o sea, critica un poco a todo lo que viene a ser, porque el boom, y yo en ese aspecto, yo estoy de acuerdo con él en que hay un montón de obras que son muy deficientes dentro de lo que es la cultura del bestseller, y yo sí que creo en una literatura un poquito más, pues eso, ¿no? Los autores como Machen, como Blackwood, ¿no? Un tipo de literatura más profundo y no tanto de consumo rápido. Entonces, bueno, sí que es que al final hay mucho fan de Stephen King, no nos vamos a engañar. Sí. Él tiene una gran caterva de seguidores y de gente que le defiende hasta las últimas consecuencias, entonces entiendo que se sienten un poco escaldados, ¿no? Por el tratamiento de Yoshi, pero yo no soy un gran lector de King, le respeto, pero no soy un gran lector de King, he leído creo que Salem Slot y algún relato, pero porque es un autor que sinceramente no me ha invitado a seguir leyéndole, ¿no? Lo que he leído no me ha parecido especialmente malo, pero tampoco me ha vuelto loco, pero entiendo que Yoshi pues no... Luego, sin embargo, defiende muchísimo a Ramsey Campbell, ¿no? Que es otro autor que yo la verdad que no le he leído mucho, me habla muy bien de él, ahí no puedo opinar porque no le he leído mucho, pero sí que es verdad que cuando defiende a Campbell lo defiende con mucha fuerza, ¿no? O sea, igual que cuando ataca con mucha fuerza, pero cuando defiende con mucha fuerza también, ¿sabes? Entonces, claro, eso es lo que la gente más se escalda, pero a mí me parece totalmente lícito, porque al final pues es su libro y tiene derecho a expresar lo que es. Lo bueno, si solo se dedicara a criticar sin argumentos, pero él en todo momento siempre lo intenta justificar y siempre deja la puerta abierta, que es su propia interpretación. Entonces ahí al final, pero ya te digo, a mí me parece divertido, me parece que es una edición del libro, ¿no? Porque el hecho de que nunca sepas lo que va a decir de tal autor te motiva a seguir leyendo, aunque sea para criticarlo, ¿sabes? Pero es que me parece divertidísimo, porque el erudito encuentra erudición. Y el que busca salseo, encuentra salseo también, porque, entre comillas, ¿no? Siempre un salseo justificado, pero siempre tiene ese puntito de picante, que a él le encanta, ¿no? En todas sus obras. Bien, bien. Como decía yo antes, la chispa, que nunca falte. Siempre hay que prender esa chispa para que eso, se prenda la llama y de ese puntín, claro que sí, de salseo oscuro, vamos a denominarlo. Horrores indecibles, historia de la ficción sobrenatural. Estos dos volúmenes estupendos que nos llegan a través de Aurora Dorada Ediciones. El autor es St. Yoshi y desde aquí queremos recomendaros su lectura, consulta, subrayado, sacar conclusiones, reflexiones, cabrearse porque no estás de acuerdo y te parece fatal que meta caña a este autor y sin embargo te encante porque adora a este otro. Genial, la chispa, que siga viva. Carlos, muchísimas gracias por compartir estos momentos aquí. En esta, tu cripta también, ya lo sabes, la cripta de Proyecto Terror. Y antes de finalizar, en la editorial no paráis, no paras, me consta. Así que si puedes comentarnos, adelantarnos alguna cosilla que ya estés cocinando en la olla brujeril de Aurora Dorada, genial. Pues fíjate que justo el mes que viene cumplimos 7 años, que ya es un tiempo considerable, ¿no? Desde la fundación de la editorial hemos publicado casi 70 referencias literarias y sí que es verdad que es verdad que no he parado, pero justo ahora este año vamos a bajar un poco el pistón, vamos a publicar bastante menos y vamos a un poco a consolidar lo que tenemos, ¿no? Porque de alguna manera ya... tenemos un catálogo profundo que toca diferentes temas. Tenemos 3 colecciones diferentes. Una es más centrada
un poco en la ficción extraña, otra en la contracultura, otra en el tema de la magia y el ocultismo. Y sí que es verdad que ahora vamos a publicar un poquito menos. Pero sí que te puedo adelantar novedades, porque claro, al final tenemos un calendario cerrado y te voy a dar alguna primicia. Por la parte más del tema de ficción extraña y demás, vamos a publicar ahora en un par de meses un libro que se llama Cuentos Mórbidos, de un autor inglés que se llama Quentin S. Crisp, que está en la línea de autores como Mark Samuels, Thomas Ligotti. Es un autor inédito en español y estamos muy ilusionados porque la colección de relatos nos parece que es buenísimo. Perdona, Carlos, repítenos Sí. el título, porque creo que no se te ha oído bien el título. Sí, se llama Cuentos Mórbidos, se Bien. llama Morbid Tales en inglés. Es un autor que mezcla la decadencia occidental, pero también está muy influenciado por la mitología japonesa, porque él estuvo viviendo allí y demás. Y es un autor bastante, como dice el prototipo, sus relatos, sus cuentos son verdaderamente mórbidos y decadentes, pero son festín, ¿no? Para un lector que le guste, pues lo que digo, ¿no? Ligotti, Samuel Lovecraft. Es un auténtico, pero con una voz propia, ¿no? Al final, que es lo más importante. Y luego también hemos confirmado en la línea de Yoshi, porque esto es una obra de Yoshi, la biografía de Clark Aston Smith. Como ya sabréis que, bueno, hemos publicado Zotic hace un año, me parece que justo hace un año, publicamos Zotic, el ciclo completo de los relatos del sol moribundo de Smith, y es un autor que nos encanta, nos apasiona. Y entonces vamos a publicar esta biografía que ha escrito Yoshi recientemente, que de hecho ni siquiera ha salido todavía en inglés. O sea, creo que sale este año en inglés a través de la editorial americana Hippocampus Press, y nosotros ya tenemos un poco publicados los derechos en español para publicar la primera biografía de Clark Aston Smith, que viniendo de Yoshi, pues podéis esperar lo mejor de lo mejor. No sé si es tan larga como la de Lovecraft, me parece que no, pero ya estoy empezando a ojearla y demás, y el contenido es espectacular, y además es muy interesante porque Yoshi ha recalcado que a raíz de escribir esta biografía, en la cual estoy investigando me parece que año y pico, de forma ininterrumpida, ha ganado porque él siempre había sido un gran defensor de la prosa poética de Smith, pero con esto ha ganado una gran apreciación de los relatos también de Smith, ¿no? Que es una cosa que, por ejemplo, los Horrores Indecibles no hace tanto hincapié, y dice que a raíz de haber investigado más sobre él y demás, ha revalorizado un montón también la faceta como escritor de relatos y de prosa de Smith. Y de momento tenemos esto, tenemos también en esta línea también otro libro de William Pugmire, que es un autor que gusta muchísimo también a los fans de la colección Yugo. Tenemos otra colección de relatos también que vamos a publicar este año, Un Diablillo del Éter. Y tenemos también una colección de ensayos sobre Ligotti, que también va a salir, si no este año, a principios del que viene. También está involucrado Yoshi en algún artículo. Y nada, eso es lo que te puedo adelantar, que creo que ya es mucho. Fíjate, no, te parecerá barro, que decía mi madre. Madre mía, bueno, pues proyectos que están ahí, que pronto se harán realidad a través de Aurora Dorada Ediciones. Estaremos muy pendientes, querido Carlos. De momento vamos a seguir disfrutando de estos 2 volúmenes de Horrores Indecibles, historia de la ficción sobrenatural de S.T. Yoshi. De nuevo agradecida por la visita, ya sabes que puedes volver cuando quieras. Hablaremos seguro que muy pronto acerca de todo eso que está por llegar en la editorial, y te mando un abrazo enorme, enorme, enorme desde la cripta. Muchas gracias, Patricia. Encantado de estar aquí una vez más en la cripta, en la cripta, en tu cripta. Que también es la tuya. Gracias. Un abrazo, Carlos. Chao. Adiós. Y a todos vosotros, queridos, también muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos apagando los candelabros, las velas, todo se vuelve oscuridad. Cerramos la sesión, pero antes, ahí os va la invitación para la próxima, que llegará, como siempre, muy pronto. Aquí os esperamos en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make.